Tarde en directo. La tarde en directo. Volvemos al país. Las cárceles. Hubo un operativo con policía que ingresó a la cárcel de Chonchocoro, se decomisaron objetos punzocortantes, en fin, una serie de cosas. Pero antes hubo el asesinato de 2 reclusos, en otras penitenciarías también hubieron problemas. Por eso hemos convocado al director del régimen penitenciario, Juan Carlos Limpias, a quien le damos las buenas tardes y las gracias por aceptar esta invitación, Juan Carlos. Muy buenas tardes, José Luis. Siempre es un gusto compartir con usted la información, la noticia, el análisis también, ¿por qué no decirlo? Sí, y ahora estamos muy preocupados por esto de lo que está pasando en las cárceles, porque usted, Juan Carlos, sabrá que han ocurrido cosas mucho peores, eso es cierto, en la cárcel de Lurigancho en Perú hace algunos años, en las cárceles de Ecuador, muertos, en fin, este es un tema delicadísimo. ¿Qué pasó con el tema de Chonchocoro y otros que hay en nuestro país? Bueno, José Luis, el tema de Chonchocoro, un primer evento hace una semana que pasa, donde lastimosamente un policía está involucrado con el tema de meter un arma de fuego, policía ya en detención preventiva y obviamente pronto a su baja definitiva, como se lo ha hecho también en Uyuni, un mayor de policía que participa de un hecho delictivo prácticamente, igual ya con la baja definitiva y el proceso penal en privación de libertad. Son acciones que tenemos que realizar lastimosamente, pero yo quiero separar, ¿no? Porque se habla mucho de la policía y es la policía la que generalmente controla los centros penitenciarios, los que frustran muchas veces intentos de fuga. Muchas veces no sacamos esa información, José Luis, del trabajo sacrificado también que hacen los policías al interior de los centros penitenciarios. Muchas veces en condiciones iguales o peores que los mismos privados de libertad, porque ya habíamos hablado contigo también de la infraestructura, Sí. del hacinamiento que tenemos en los centros penitenciarios. Entonces, lastimosamente hay efectivos policiales que hay que separar, pero no podemos entrar en desmedro del trabajo sacrificado que también hace nuestra policía boliviana. Hace unos minutos atrás, el director nacional de seguridad penitenciaria estaba presentando recientemente nuestra policía del penal de San Pedro ha pescado 2 kilos de marihuana, querían introducir una persona y se los ha presentado, ha venido la FELCC. Imagínense, ¿no? Las visitas a veces se dan, quieren darse modos de introducir estas cosas. Obviamente ha sido detectada como corresponde y la denuncia también. Y ahora no estamos hablando de gramos, estamos hablando de una fuerte cantidad, 7 paquetitos que en total más o menos pesan como 2 kilos de marihuana. Pero es la policía la que hace ese trabajo. Se frustran fugas. Hemos pescado también a otro efectivo policial y civil intentando meter sustancias controladas al interior de un centro penitenciario. ¿Y quiénes son los que detectan estos? También la misma seguridad, que muchas veces no tiene miedo de denunciar a su mismo camarada, ¿no? Pero lastimosamente, en lo humano hay personas que toman malas decisiones y obviamente también esto afecta a la policía boliviana. Lo que decía el comandante general, nuestro hermano ministro de gobierno, hay que separar esos malos efectivos y quedarnos con la gente que realmente está comprometida con el servicio, y hay un buen servicio, obviamente. Si nuestras cárceles son las menos violentas, y ahí quiero entrar en lo que establecías con estas muertes en Chonchocoro, ha habido una primera muerte sancionable y ya se ha identificado al autor, y estas otras dos muertes que ha sido hace un par de días, José Luis, que también ya se tiene una hipótesis, se está avanzando con la investigación para sancionar. Pero yo no quiero entrar a satanizar o a estigmatizar las cárceles en Bolivia, cuando todavía por muy debajo de estadísticas en América Latina, Bolivia sigue manteniendo las cárceles menos violentas, porque a veces uno ve la noticia y pareciera que tuviéramos las cárceles más violentas del mundo, y no es así. Más bien lo que decía la CIDH, el SPT, el Subcomité contra la Violencia y Tortura, estamentos internacionales, instituciones internacionales que reconocen que Bolivia todavía, pese a sus
limitaciones de infraestructura, deficiencias, vamos a decirlo incluso, mantiene orden respecto a otras cárceles. Nada más veamos Ecuador, lo que ha pasado recientemente, Sí. más de 43 muertos en un motín. Pero claro, sí preocupa, José Luis, no queremos tener ni un solo fallecido, pese que ha habido un incremento de la población privada de libertad. No queremos tener, es nuestra responsabilidad velar por cada vida al interior del centro penitenciario. Por eso la preocupación, el día de ayer hemos hecho una intervención continuada de una requisa al interior del centro penitenciario de Onchocoro, más de 8 horas, con más de 400 policías al interior del centro, revisando techos, alcantarillas, todos los posibles lugares donde los privados de libertad se dan modos de esconder objetos prohibidos como objetos punzocortantes, celulares, sustancias controladas, bebidas alcohólicas. No, obviamente ahí también, lastimosamente ahí, bueno, pues lo que tenemos que iniciar es los procesos correspondientes, las investigaciones, porque hay gente en la puerta que custodia la puerta, ¿no? Y que tiene la responsabilidad de no dejar ingresar estos elementos, como lo han hecho hoy día nuestros funcionarios policiales en el penal de San Pedro, donde han identificado a esta persona que estaba queriendo meter, introduciendo camufladamente 7 paquetes de marihuana que suman 2 kilos de marihuana prácticamente, una cantidad enorme para un centro penitenciario como el penal de San Pedro. Pero ahí también destacamos esta labor que hace nuestra policía, ¿no? No hay que desmerecer. Alguien hablaba de que hay que tener policía civil. Los policías ya deberían, o perdón, seguridad civil, que las cárceles deberían estar manejadas por puros civiles y hacer a un lado a la policía. Yo he estado en otros centros penitenciarios, José Luis, como en Perú, donde tienen civiles, en Ecuador, en Colombia, hay policía civil avanzada, formada, pero pregúnteme, si no hay droga, si no hay alcohol, si no hay muertes, si no hay fugas, tenemos casi igualito y obviamente, vamos a decirlo así claramente, peor que nuestras cárceles. Entonces no pasa tal vez por una situación de entrar en un desmedro del trabajo que hace la policía, porque es muy delicado el trabajo que hacen en cárceles, están con el extremo de los transgresores de nuestra sociedad prácticamente. Entonces, yo también quiero valorar todo ese trabajo que hacen y satanizar, sí, y censurar a los malos policías que tenemos, que hay que alejarlos definitivamente de nuestra institución Verde Oliva. Juan Carlos, ¿qué cantidad de drogas se encontró en esa requisa que se hizo ayer en Chonchocoro? Bueno, son 100 sobrecitos, lo han cuantificado ya los de la FERCEN, estamos esperando el reporte prácticamente, el reporte, porque bueno, entenderemos hasta las 11 de la noche con la requisa ayer en Chonchocoro. Son 100 sobrecitos, vamos a seguramente tener el reporte, ya le he pedido al director nacional, bueno, pero ya todo lo que se ha sacado de Chonchocoro, hemos llenado más de 2 camiones prácticamente, con objetos que se han secuestrado y se han incautado, ¿no? Creo que ameritaba una requisa de estas y que va a ser continua, ¿no? Ya hemos hablado con el comandante departamental general de nuestra policía boliviana y van a hacer las requisas así como estas, por lo menos una vez por semana. No es que vamos a empezar a poner el ojo, ya lo hemos venido trabajando esto, pero era importante hacer este tipo de acciones. Juan Carlos, la noticia dice que ayer se decomisó, se incautó en Chonchocoro droga, también armas blancas y electrodomésticos. Usted nos dice que hubieron como 100 sobres de droga que se incautaron, pero hay una fotografía que se publicó en varios medios en las cuales hay electrodomésticos. Por ejemplo, vemos una caja donde se ve la figura de una cafetera o una caldera para hervir agua, pero también vemos a un policía cargando un televisor de esos que debe tener, no sé, 50 pulgadas, por decir algo, y otro que está atrás igual cargando otro televisor. Y uno se pregunta, Juan Carlos, está bien, los 100 sobrecitos pueden ser 100 personas que visitan a la cárcel y cada una lleva un sobrecito, escondido en alguna parte del cuerpo, en fin.
Pero estos televisores son demasiado grandes. ¿Cómo pasan? ¿Cómo, si esto está prohibido? No sé si están prohibidos que los reclusos tengan un televisor. No sé si está prohibido eso, ¿no? Sí, bueno, tienen derecho a la comunicación. Bueno, es un derecho que la ley les asiste, pues, mantenerse informados. El televisor se podría utilizar, pero la ley dice en áreas comunes, ¿no? No dice en áreas individuales de dos personas o una persona, ¿no? Eso ya es un privilegio, ¿no? Las personas pueden informarse en lugares y espacios comunes donde generalmente tienen que hacer lo que corresponde, pero hemos visto que muchos de estos privados de libertad han metido como que se ha quemado el televisor y necesitamos otro y bueno, han ido trasladando a sus celdas individuales y muchas veces donde no justifica que tengan un privilegio de estos, menos en un centro como Chonchocoro. Entonces, incluso hemos encontrado reproductores de Wi-Fi, ¿no? En los techos, como hemos subido techos y todo, hemos encontrado muy camuflados estos equipos que reproducen Wi-Fi. Obviamente es para los teléfonos celulares y obviamente con los teléfonos celulares muchas veces por denuncias que hemos tenido, habían marketineros. Los marketineros son los que te mandan mensajes con los autos que ganamos aparentemente y estafan, ¿no? A nuestra población. Entonces, eso es lo que ayer también se ha desarticulado. Se han encontrado celulares debajo los techos, bueno, encima de los techos, pero debajo muy camufladamente. Entonces, esta requisa al por menor que se ha hecho con más de 400 efectivos policiales, sí ha tenido un efecto muy importante y, bueno, se sienta siempre la presencia de autoridad, pero yo ahí rechazaba cuando nos decían se ha perdido la presencia o la autoridad en las cárceles de muchas personas que a veces tienen una opinión muy sesgada. Yo soy uno de los primeros directores y el único creo que hasta ahora que ha abierto esa cajita oculta del Estado que era llamado centro penitenciario. Hemos abierto la opinión pública. Cada semana tenemos eventos aquí en La Paz donde invitamos a los medios de prensa y entran hasta dentro del penal, hasta el último rincón. Hemos hecho en Cancha, uno de los lugares más censurados del penal de San Pedro. Y ahí hacen las actividades y los medios de prensa están no encapsulados, están como que no van así tampoco a su libre albedrío, pero están viendo cómo se desarrollan y cómo viven los privados de libertad. Entonces yo decía, tengo, José Luis, casi 800 universitarios, no universitarios de afuera, privados de libertad universitarios. Hemos incursionado la universidad, las universidades, la Universidad Mayor de San Andrés con la carrera de Sociología, 139 estudiantes que han aprobado los vestibulares de más de 250, cuando los demás no pudieron entrar porque no aprobaron, obviamente, los prefacultativos, pero 139 es un número importante en penales como Chonchocoro, 40 estudiantes en Chonchocoro universitarios, y obviamente en el penal San Pedro, mujeres también que van a tener esa posibilidad de estudiar en Palmasola, más de 250 estudiantes de la carrera de Derecho en la UCEBOL, en la NUR, la Universidad Autónoma del Beni, en 5 departamentos con la educación virtual, pero al igual a nivel licenciatura universitaria. 800 es un número importante y pretendemos seguir creciendo. Y las cárceles productivas que hemos ido mostrando, hemos participado en la feria más importante que tenemos en Bolivia, en la Expo Cruz, obviamente en todas, en la FIPAS, en la FEICO. Hemos participado en una rueda de negocios privados de libertad que han salido a sentarse frente a frente a empresarios en esta rueda de negocios. Bueno, han salido obviamente, José Luis, para que no se tome a mal, con órdenes judiciales, ¿no? O sea, todo en regla, vamos a decirlo, no han salido de una manera irregular y que podemos censurar, porque todo ya es censurable, ¿no? Sí. Han salido de una manera donde los jueces también han entendido esta necesidad que tienen los privados de libertad. Entonces, si uno puede hablar de pérdida de autoridad o de descontrol de las cárceles por hechos aislados que pasan. Yo les decía, no estoy administrando guarderías, estoy administrando centros penitenciarios donde hay gente inadaptada, que no está ahí por tomarse un helado en la plaza, están por delitos y delitos graves, ¿no? Que son censurables desde todo punto de vista por la sociedad. Hay privados de libertad extranjeros,
José Luis, brasileros, sicarios, que no tienen miedo a matar al interior de un centro penitenciario, como el hecho que ha pasado recientemente hace una semana con arma de fuego, ¿no? Entonces, es gente sangre fría. Estamos viendo la manera jurídica de sacar a estos privados de libertad extranjeros que bajo esas viejas praxis de cárceles violentas, sí, vamos a decirlo en Brasil y todo, quieren hacer lo mismo en nuestras cárceles. Cuesta. No podemos tampoco aislarlos de por vida, tenerlos encerrados. La normativa internacional, nacional, no permite que nosotros vulneremos esos derechos, ¿no? Somos sujetos a procesos incluso internacionales y penales. Ahora, desde el punto de vista de quien no conoce cómo funciona una cárcel, es obvio, ¿no? Nos van a preguntar, ¿y cómo así la posibilidad de subirse a los techos en un penal que es de alta seguridad se puede dar para que escondan todos esos aparatos que nos ha descrito? ¿Cómo es posible eso? ¿No hay esas garitas de vigilancia? ¿O qué es lo que pasa? Por favor, Juan Carlos, no es que quiera yo descubrir algo oculto, pero llama la atención eso, ¿no? Ah, hay gente que se da modos, ¿no? A veces dicen, eso también la misma pregunta de era ayer está en Chonchocoro. Los techos se están goteando, vamos a subir a arreglar. La mano de obra lo ponen los privados de libertad, así lo establece la ley 2298, su reglamento, que es un decreto supremo, lo establece así, ¿no? Esos son los momentos en que ellos aprovechan, ¿no? O sea que a subir a reparar el techo porque hay una gotera, ¿no? Y camufladamente ponen estos alargadores de internet o de extensiones. Entonces se dan modo los privados de libertad. Lastimosamente, pues ahí también no tenemos un custodio para cada privado de libertad. Tendríamos que tener 32.000 custodios, que tengo 32.000 privados de libertad en toda Bolivia. Y bueno, nos llevaríamos toda la policía y dejaríamos a la ciudadanía sin seguridad. Entonces, es una deficiencia también el tema de recursos humanos. Por eso también hemos puesto equipos tecnológicos como body scanners, detectores de metal. Por eso es que se ha buscado el proceso a un efectivo policial y se ha dado con el culpable. ¿Por qué? Porque ya la tecnología no permite que ingresen objetos prohibidos, ni punzocortantes, ni armas de fuego, ni droga, ni al interior del estómago, ni en partes íntimas, porque el body scan es para el cuerpo entero. Y tenemos esos rayos X para los bultos que meten las visitas, como alimentos y otras cosas, ropa, donde antes se daban modos para introducir. Si ya tenemos esa tecnología, obviamente la falla siempre va a ser humana, no va a ser tecnología. ¿Esa tecnología está en todas las cárceles de Bolivia o solo en algunas, las más grandes? Las más grandes, en Palmasola, en El Abra, en San Pedro de la Paz, en Chonchocoro, ya hemos incursionado con esa tecnología y obviamente ese es un esfuerzo del gobierno nacional y necesitamos ahí, bajo el amparo del artículo 130, perdón, del artículo 38 de la ley 256, que es la ley de seguridad ciudadana, donde también la tecnología en centros penitenciarios debería ponerla a los gobiernos subnacionales. Lastimosamente, hasta ahora, ningún gobierno subnacional, hablando de municipios y gobernaciones, han puesto algo tecnológico en ningún centro penitenciario. Vamos a hacer hincapié para que los gobernadores, alcaldes también, que la ley les exige que ellos también tienen que apoyar con cámaras de vigilancia, con sensores de movimiento, con equipo tecnológico que controle justamente y que sea algo operativo para nuestra policía boliviana, se sigue incrementando, ¿no? Ya hemos hecho una inversión importante como Ministerio de Gobierno, régimen penitenciario, como gobierno central, vamos a decirlo, más de 23 millones, casi cerca de 24 millones de bolivianos se invirtió en estos equipos tecnológicos, que son de última generación, que deberían y obviamente ayudan a la policía, pero bueno, la falla humana, ahora estamos pidiendo en cambio de protocolos que todo el personal que ingresa al centro penitenciario civil, policial, se someta a estos controles. Obviamente un personal no puede entrar a rayos X todos los días porque obviamente lo que irradia de estos equipos pueden obviamente causar algún tipo de problema de salud, pero bueno, sí, cada cierto tiempo mejorar estos protocolos para mejorar los controles sobre todo.
Ahora, bueno, el tema del hacinamiento es otro problema muy grande, deriva también de las detenciones preventivas. Es que todo este conjunto de cosas nos hace pensar, Juan Carlos, que cuando ocurre lo que ha pasado en Chochocoro en muy poco tiempo, como no es frecuente en las cárceles bolivianas, llama la atención y uno se pone a pensar y decir, ojalá esto no crezca más, ¿no? ¿Qué se puede hacer para terminar con el hacinamiento, por ejemplo? Bueno, se han planteado algunas alternativas. Yo esta mañana estaba en reunión con el Pleno ahí por vía Zoom del Pleno del Tribunal Constitucional. He estado el viernes en Sucre para hablar con la Fiscalía General, con el Consejo de la Magistratura, con el Tribunal Supremo de Justicia, para ver alternativas cabalmente a este hacinamiento y este uso discrecional que lo ha dicho la CIDH del uso de la atención preventiva. Es un tema también, más allá de solamente ver con los jueces, José Luis, es un tema también que pasa por la sociedad, ¿no? Una víctima, José Luis, cuando pide justicia por un delito que le hayan cometido, pide cárcel, porque sinónimo de justicia para la víctima en Bolivia es cárcel. Si el juez le dice defiéndase en libertad, le da una medida alternativa a la detención preventiva, la víctima se va insatisfecha y dice, no, han comprado justicia, denuncia aquí, llama a los medios de prensa, censuran al juez que posiblemente en justicia está haciendo lo correcto. Estamos hablando de gente que no tenga antecedentes, que demuestre todo lo que corresponde de no obstaculizar la justicia, estas medidas. Y lastimosamente la víctima se va insatisfecha y ahí empieza el problema. Entonces el juez dice, ¿para qué lo voy a soltar? Lo mandaré nomás para adentro. Si no me van a hacer lío aquí, no, prefiero lavarme las manos y para adentro. Esa cultura ha primado en estos últimos años en nuestra justicia. Yo lo digo abiertamente, ningún juez me va a decir, no, mentira lo que dice Juan Carlos Limpias. No, es verdad, yo hablo con jueces. Los jueces muchas veces tienen esa censura de parte de la sociedad. Entonces pasa también por una concientización hacia la sociedad de que no podemos llenar por cualquier delito, por el robo de una garrafa, a mandar a la cárcel a una persona. Por eso es importante lo que el tema de la justicia restaurativa, resarcir el daño a la víctima si ha habido cosas pequeñas y no llenar de esas cosas pequeñas nuestros centros penitenciarios. Bien, Juan Carlos, de verdad, la sociedad boliviana espera que esto de las cárceles tenga una salida, una solución, porque nadie quiere, creo que nadie quiere que ocurran hechos peores, más graves de los que han pasado en las cárceles de Bolivia. Así que ojalá esto sea así. Yo le agradezco mucho por estos minutos con nuestra emisora y en cualquier momento lo vamos a buscar para seguir hablando del tema. Cuando quiera, José Luis, yo soy el agradecido con ustedes, siempre con Herbol, porque podemos hacer análisis sin censurar, podemos hacer la crítica buscando soluciones, y eso creo que espera la opinión pública, la gente de las autoridades, y nosotros con total transparencia también para aquí, como dicen, hay que poner la cara aunque para que te la rompan, pero hay que ponerla. Y nosotros la vamos a poner porque estamos haciendo esfuerzos importantes para transformar nuestras cárceles, que es complicado, José Luis. Hay una demanda, una cola de demanda de por lo menos 30 años que no se atienden, 40 años las cárceles, y obviamente deriva en ciertas cosas negativas también, más allá de buscar lo que estamos haciendo. Un abrazo, José Luis. Muchas gracias, Juan Carlos Limpias, director de régimen penitenciario, en la tarde en directo.